En el año 2016, la Corte Suprema solicitó al Ministerio de Educación que se incluyera en los manuales de convivencia de los colegios el tema de la tolerancia. Y el Ministerio diseñó unas cartillas para ser repartidas en los colegios en las cuales aparecía la ideología de género y algunos de sus principales planteamientos, como por ejemplo que no solamente son dos géneros, femenino y masculino, sino que son muchos más, y también hacía planteamiento de los grupos LGBT. Por primera vez en Colombia, públicamente se hablaba de la ideología de género, porque los padres de familia, los profesores, se opusieron fuertemente y entonces los medios de comunicación ante este llamado de atención hicieron una serie de entrevistas, entrevistaron miembros de la iglesia, entrevistaron pensadores, legisladores, etc. Un grupo de personas. Pues los que estaban a favor de la ideología de género intentaron convencer al público que la ideología de género era una idea, un concepto filosófico, que eso no era una realidad, que eso era un invento de los curas y de los pastores. Afortunadamente, las cartillas no se lograron, no se repartieron. Este va a ser el tema de una serie de videos en los cuales les voy a contar qué es la ideología de género, cuáles son sus principales planteamientos, cuáles son sus alcances y lo más importante, cuáles son sus peligros. Mi nombre es Jaime Melo, soy publicista, experto en mercadeo y especializado en comunicación social. Bueno, pero comencemos por el principio. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan a una persona o a un grupo de personas. Entonces, no es un movimiento, no es una fundación, no es un club al cual yo me pueda inscribir. Ahora, ¿cuáles son las principales ideas de esta ideología? Estas son algunas. No se nace mujer. La mujer se hace por la educación cultural y social. ¿Esto qué es? Que usted es mujer porque cuando usted nació, sus papás la vistieron de niña y le regalaron muñequitas para jugar. No, porque Dios, en su voluntad, haya querido que usted fuera mujer. Bueno, según ellos, cuando un médico, en una de las ecografías, viendo al fetico, le dice a los papás que es un niño o que es una niña, entonces para la ideología de género eso es una mentira, eso no es verdad, porque luego la sociedad, la cultura va a decidir qué va a ser ese bebé, si va a ser un niño o va a ser una niña. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer natural no existe, es una completa construcción social. Esa es la ideología de género. Otro planteamiento, otro pensamiento es que lo personal es político y no privado. Entonces, por encima de los valores, por encima de los principios, están las leyes, por absurdas que nos parezcan. Si a usted no le parece que una pareja del mismo sexo se case y adopte niños y haga una familia, de malas. Usted lo tiene que aceptar porque la ley lo permite y así es. Otra idea, otro planteamiento muy importante para la ideología de género es que sexo y género son iguales. Por lo tanto, sexo, que es lo que depende de los órganos sexuales, de la parte biológica, no importa. Lo que importa es el género que la sociedad construye. Por lo tanto, cuando nace el niño, no importa cuál es su órgano sexual, porque luego será un niño con órgano sexual masculino, femenino, o una niña con órgano sexual masculino. Eso no importa. Eso parece un poco complicado, pero luego lo aclararemos más. El matrimonio también es un pensamiento de la ideología de género. El matrimonio para la ideología de género es una lucha de clases, una lucha de género.
en donde el hombre es el opresor y la mujer es la oprimida. Por lo tanto, el matrimonio es la peor desgracia para la mujer. Pues si la mujer va a ser oprimida, pues no puede ser la felicidad, es la desgracia. ¿Y acaso cuando usted se casó estaba pensando en oprimir? Cuando usted se casó, mujer, estaba pensando en que voy a ser oprimida, entonces yo voy a ver cómo me preparo para esta lucha y no dejarme de ser oprimida. No, uno se casa y usted se casó y usted se va a casar porque usted quiere a una persona, porque quiere hacer una sola carne con esa persona, hacer una familia, uno solo. No como lo dice la ideología de género. Esto nada que tiene que ver, esto nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y los dos se harán una sola carne, una. La maternidad es la muestra más clara de la debilidad de la mujer para la ideología de género. Por tanto, se debe eliminar. La maternidad no se puede aceptar y se debe eliminar como sea, con los métodos anticonceptivos, con el aborto, como sea. Porque tener hijos no es un regalo de Dios, es un error de la mujer. Lo último que ha planteado la ideología de género es que no se puede hablar de hombre y mujer. Se tiene que hablar de cuerpos hablantes. Por lo tanto, como son cuerpos hablantes, puede ser cualquier cosa. En este momento, antes eran LGBT, ahora son LGBT más. Y ese más implica que hay más de 80 géneros reconocidos por la ideología de género. Bien, hablemos un poco de su origen. La ideología de género nace más o menos en los años 50 y proviene del feminismo radical, que toma algunas ideas del comunismo, del marxismo. El comunismo vio que la lucha de clases era muy demorada, estaba siendo muy complicada, y vio que la lucha de género era más fácil, era más sutil. Y, y entonces utiliza la lucha de género. Un ejemplo del pensamiento comunista es lo que plantea un pensador comunista del matrimonio. Dice que el primer antagonismo de clases en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo. Y la primera opresión de una clase por otra es la opresión de la mujer por el hombre. Esto lo decía Engels en uno de sus libros más importantes. Cuando usted se iba a casar, usted no pensaba en lucha de clases. Ni cuando usted se va a casar, va a pensar en lucha de clases. Piensa en otra cosa. Piensa en el amor. Piensa en formar una familia. Y como la maternidad es una desgracia, como decía antes, entran en juego los grandes poderes económicos. ¿Se acuerdan de lo que sucedió al pueblo de Israel en Egipto? Pues al pueblo de Israel, cuando llegó a Egipto, llegaron 12 hermanos con José, los hijos de Jacob, y se establecieron en Egipto. Dice la palabra que se multiplicaron y fueron muy numerosos, como Dios le había prometido a Abraham. Pues un faraón, un día dice, estos están creciendo mucho, son muy numerosos, y donde se me lleguen a voltear, me acaban. Por lo tanto, voy a controlarlos. Y lo primero que hace es esclavizarlos. Y luego, como seguían multiplicándose, entonces saca una norma que decía que todo hijo hebreo, todo hebreo nacido varón, debería ser sacrificado. Por eso es que a Moisés lo tienen que colocar en una cestica y ponerlo en el río para salvarlo. Pues esto es lo que piensan los faraones del siglo XX. Que los países pobres están multiplicándose mucho y hay que controlarlos. Y encuentra en la ideología de género el medio ideal para poder hacerlo.
Estos faraones son los grandes poderes económicos que ven en los países, en la demografía de los países pobres, de los pueblos pequeños, un gran enemigo para sus intereses económicos. Porque la ideología de género requiere enormes cifras de dinero para poder influir en los medios de comunicación, en los legisladores, etc. Entonces necesita mucho dinero. Y entonces se forma ahí una fusión. Los poderes económicos necesitan de la ideología de género para penetrar y la ideología de género de los grupos económicos. Y por esa razón han penetrado organismos internacionales muy grandes como la OEA, como las Naciones Unidas, la ONU, como la Corte Interamericana, como el Banco Mundial, etc. Todos han sido penetrados. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un organismo nacional que es Profamilia. Ese organismo tiene una función única y es el control de la natalidad. No permitir que hayan niños. Esa es su función. Bien, como la ideología de género no se propone, sino que se impone, entonces necesita las leyes para hacerlo, porque la ideología de género no le pregunta a la gente qué es lo que queremos. No. Pero como la mayoría de las decisiones del hombre no son perfectas, y menos cuando quieren tentar a Dios. Entonces dejan huecos, dejan vacíos, porque las leyes son muy subjetivas. Y pasan cosas como estas que parecen más un chiste cruel. En Argentina, un violador, condenado por este delito, se autodefine como mujer y exige que debe cumplir su pena en una cárcel de mujeres. ¿Qué pasa? Pues unos meses después ya van 4 reclusas violadas por este hombre. En España, un hombre es acusado de golpear a su esposa. Esto es un delito grave en España con una pena seria. Pues este hombre se autodefine como mujer, dice yo ya no soy Julio sino Julia, y entonces exige que sea procesado como una mujer que golpea a otra mujer, cuya pena es muy mínima. De una pena muy seria que iba a pagar, ahora va a pagar una pena mínima porque se autodefinió como mujer. Organismos como el concurso de Miss Universo ya han sido penetrados por la ideología de género. Y entonces hace poco, hace unos años, un par de años, la virreina universal de la belleza fue Miss España. Pues eso fue la locura. Al día siguiente de la coronación, todos los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, todos hablaban de Miss España para acá, Miss España para allá, Miss España y Miss España. ¿Quién se acordaba de la reina? Nadie. Nadie. Casi nadie la mencionaba. ¿Saben por qué? Porque Miss España era un hombre trans. Un hombre que se había autodefinido como mujer, que se había hecho una serie de cirugías y había tomado hormonas. Lo cual no es justo. No es justo que una mujer que Dios y la naturaleza la dotan de una belleza especial, que la conserva y participa en Miss Universo, tenga que competir con un hombre transformado y creado en una sala de cirugía. Lo más curioso de las normas de Miss Universo es que si una mujer ha tenido un hijo, no puede participar en el concurso de Miss Universo. Entonces, si una mujer ha tenido un hijo, no puede participar. Pero si es un hombre autodefinido como mujer, sí puede participar. Curioso, ¿no? En Argentina se realizó un plebiscito para legalizar el aborto. La gente votó, masivamente votaron porque no se legalizara el aborto. Sin embargo, unos meses después, las Naciones Unidas, la ONU, presionó al gobierno argentino para que legalizara el aborto. Un organismo decidiendo por un pueblo soberano que tenía una forma de pensar. Y esto no está allá, lejos de nosotros, ya está aquí. Por eso son estas charlas,
Porque esto ya está aquí, ya está metiéndose en nuestra casa. Aquí en Colombia se legalizó el aborto. ¿A quién le preguntaron? Estadísticamente, si se hubiera hecho una votación, no se hubiera podido aprobar el aborto. Porque masivamente el pueblo colombiano hubiera votado con no, porque la mayoría somos católicas o cristianos. Entonces, un grupo de legisladores de la Corte decide que se debe legalizar el aborto en unas condiciones especiales, pero se debe legalizar. Entonces, ya está aquí. No es una cosa ahí inventada ni nada, es una realidad. Y como es una realidad, está aquí y debemos prepararnos para afrontarla. Muchas gracias.